van pasando. Y quería comenzar, usted ha explicado muy bien el contexto actual en que nos encontramos de caída de precios desde hace unos años en los hidrocarburos, que lógicamente han afectado a la economía de Argelia, y el país se encuentra en un proceso de ampliar las posibilidades en nuevos sectores, ¿no? Nuevas oportunidades que usted ha comentado, ¿no? En construcción, transporte, en turismo, ¿no? Sin olvidar cultura y formación, como decía, ¿no? Aquí, vistas las relaciones tan buenas que hay entre los dos países, empezando, se pueden tocar varios temas, pero empezando por la cuestión de las exportaciones, donde España tiene un déficit con Argelia en este momento por motivos de los combustibles fósiles, lógicamente. Hay mucho espacio para ampliar esas exportaciones desde España hacia Argelia. Usted que conoce ya nuestro país bien, que lleva aquí varios años, que se ha reunido con muchos empresarios, y conociendo los dos países, ¿qué oportunidades tienen, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, de vender sus productos a Argelia, ¿no? a la sociedad argelina? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, me parece que efectivamente el potencial de los dos países, económicamente hablando, está en un proceso de crecimiento, que no se han agotado realmente las posibilidades. Al contrario, me parece que estamos en un principio de realmente fomentar más las exportaciones. Pero de lo que más se trata es no solo fomentar exportaciones, que es inevitable, y así comienzan siempre las relaciones, ¿no? Entre dos países vecinos muy próximos, que además tienen una complementariedad a nivel muy natural, porque España tiene un nivel de desarrollo que no tenemos, entonces naturalmente tenemos necesidades para comprar de España y también una oportunidad para vender algo a España. Resulta que efectivamente tenemos un saldo de la balanza comercial en nuestro favor, pero que realmente no es enorme, pero que se puede realmente compensar con muchos sectores. Por ejemplo, todavía no hemos desarrollado todo lo que hay que hacer en agricultura, agroindustria, en la salud. Vamos a organizar próximamente unas jornadas sobre la salud, etcétera, ¿no? Si solo menciono a estos dos sectores, sin hablar de todo lo que puede también aportar el sector de los servicios. Últimamente tuvimos también en transporte y tenemos muy buenas perspectivas, una delegación importante que también ha convenido con sus contrapartes españolas en el sector ferroviario y en el sector del transporte marítimo, donde compramos bastante a España, eso le puedo decir, y seguramente. Y esto va avanzando porque tenemos un plan de modernización de todas las instalaciones portuarias y de todo y del entorno portuario. Entonces es un proyecto enorme que queremos realmente hacer con España. Así que perspectivas hay realmente. Entonces yo no estoy preocupada por un cierto desequilibrio de la balanza comercial, porque las perspectivas que vienen son más a favor de España que de Argelia. Siguiendo con temas económicos, cambiando un poco de tema, usted lo ha comentado en su exposición, ¿no? Respecto a las inversiones, ¿no? Que los informes dicen no solamente de Argelia, sino también del resto del Magreb, del norte de África, que vista la salida de nuestras empresas afuera y la inversión sobre todo en capital, ¿no? El norte de África sigue sin consolidarse, ¿no? Como un destino de nuestras inversiones, como si lo comparáramos con otras zonas como podría ser Latinoamérica o otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ahí, en el tema de inversión, que usted también ha comentado, este formato de asociación mediante un partner local, ¿qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que ocurrir todavía para que
ámbito de inversiones pues sea todavía mayor del que es ahora y que estén las dos partes contentas, por así decirlo. Sí, es una pregunta muy acertada porque realmente las inversiones, yo hablo de Argelia al menos, son bastante pocas fuera del sector energético. Y entonces hay mucho que hacer, pero en inversión, como en el resto, también estamos esforzándonos para construir una relación estratégica, porque si hablamos con largo plazo, es ahí donde la inversión puede ser interesada. Si no hay largas perspectivas, la inversión va a ser muy corta y no duradera. Entonces, las perspectivas de desarrollo que tenemos normalmente tendrían que convencer a los inversores españoles para realmente estar presente en el norte de África. Yo no hablo así solo para Argelia, en toda la región. Pero en esto quizás cambiar, ¿cómo se dice?, los hábitos históricos, como la relación natural que tiene España con Iberoamérica, va a tomar algo de tiempo. Entonces, tampoco yo hablo de una competitividad feroz del norte de África con Latino. Esto no se puede comparar, nada. Pero me parece que la región tiene ventajas que tendrían que aprovecharse de parte de los inversores españoles, porque realmente hay posibilidades. Ahora, quizás habrá que tener, yo pienso que también falta más contactos con toda la esfera financiera. Es lo que trato también de hacer a nivel de Argelia. Esto falta, no hemos tenido muchos contactos, se hacen así cuando hay proyectos no específicos, pero contactos así más seguidos con la esfera financiera entre Argelia y España, esto falta. Y quizás habrá que empezar también haciéndolo, pero teniendo en cuenta todos los elementos que ya mencioné antes. Muy bien. Me van llegando preguntas. Hay una que usted también ha comentado, ¿no? En abril, ¿no? El día 18, hay nuevas elecciones. Se habla de la posibilidad de que el presidente Bouteflika sea de nuevo reelegido. Y le preguntan si este nuevo mandato, a partir de abril, pues traerá, aquí pone, las ansiadas reformas económicas, y dice, y en concreto, una nueva ley de hidrocarburos. Me parece, yo no puedo tampoco decir cuál va a ser el resultado y lo entenderán perfectamente. Hay elecciones, se están preparando, espero que todo va a salir como se debe. Ahora, en cuanto a leyes, ha habido una ley sobre renovables, sí, esto sí, y todavía no ha salido. Ha salido parte de ella, quizás dentro de este esquema global, dentro también del cual nosotros tenemos que ver nuestro consumo de hidrocarburos a nivel nacional. También los precios, porque sabe usted que los precios son muy bajos respecto al precio mundial. Hay todos estos ajustes que hay que hacer, pero teniendo en cuenta también la agenda que tenemos en cuanto a medio ambiente. Tenemos obligaciones ya que somos unos firmantes. Argelia ha firmado los compromisos que se han derivado de la COP21 que tuvo lugar en París. Entonces, también hay que ajustar el consumo de hidrocarburos a todas estas obligaciones que tenemos también que cumplir. Entonces, quizás esta ley tendrá que ver con todos estos elementos y, sobre todo, en cuanto a energía renovable, porque el consumo, francamente, de electricidad en Argelia ha crecido, no se pueden imaginar, que es de 2 cifras desde quizás una década, de 10 años. Lo que por otra parte está bien, porque demuestra que el nivel de vida de la población ha significativamente crecido, lo que está bien. Pero en cuanto a medio ambiente, en cuanto a todo el consumo de energía, ¿no? Del mix energético, diría yo, de fósil, energía renovable, medio ambiente y todas estas obligaciones que tenemos que cumplir, me parece que quizás habrá que echar un visto nuevo
a este consumo y también a estas riquezas de mañana. Muy bien. Hay más preguntas sobre temas de inversión. En concreto, bueno, usted creo que lo ha comentado, ¿no? Hablando del nuevo puerto en la ciudad de Cherchell, ¿verdad? Que es el de, no sé si se dice el Hamdamnia, creo que se dice, que próximamente entrará en operación, que es una enorme obra de ingeniería, que se habla que es el sustituto, ¿no?, del propio puerto de Argel, ¿no? ¿Cómo puede esto afectar a ese posicionamiento en el Mediterráneo y cómo puede ayudar a la economía del país este megaproyecto? Que creo que es chino, ¿no? Si no tengo... Sí, es verdad, tiene usted razón. Es una obra importante porque el puerto de Argel está limitado ¿cómo se dice? Las nuevas condiciones de desarrollo y los nuevos retos que tenemos que afrontar para los años venideros realmente hace que otra obra importante en cuanto a... porque importamos bastante, claro, somos un país en desarrollo que tiene bastantes necesidades, es que hace falta una obra importante para los intercambios de Argelia. Entonces, nuestra perspectiva es primero responder a las necesidades nacionales, primero. Ahora, en cuanto a situarse a nivel mediterráneo, me parece bueno que el mar Mediterráneo, usted lo conoce como yo, que es un mar casi cerrado y donde todas las grandes ciudades tienen puertos importantes. Me parece que, bueno, en cuanto a necesidades nacionales, hace falta, porque el puerto de Argel realmente llegó a una estrangulación en cuanto a sus capacidades. Hace falta otra obra. ¿Cómo esto se va a situar dentro del esquema global? Tenemos, como ya mencioné en mi exposición, un esquema global de modernización de todos los puertos argelinos que datan de bastantes años, que han agotado como la vida que tienen, ¿no? Técnicamente hablando, que es de 50 años. Incluso para algunos de ellos ha ido más allá. Entonces es un plan, ¿cómo diría yo?, urgente, que ya empezamos con España. Entonces, si la obra es de los chinos, la modernización y el esquema y el mantenimiento, eso va a ser con España. Así que tenemos buenas perspectivas. Sí, si me permite una pregunta con respecto, es importante por el tema de la geopolítica, y bueno, se habla muchísimo en los medios de comunicación esa presencia de inversiones chinas con el Estado chino detrás en el norte, bueno, en toda África, ¿no?, básicamente, ¿no? Creo que en Argelia, además de este puerto, no sé si es la mezquita que es la ópera, en fin, que es también con empresas chinas, da la sensación de que China está, si me permite la expresión, y no es ánimo de ofender, pero que está como comprando mucho en África, ¿no? Esto, ¿cómo lo valora usted? A mí mira, es que ¿cómo se dice? Primero, Argelia no es un país endeudado. No. Así que estamos con el hito de mantener el país con el menos posible de endeudamiento. Lo estamos realizando, lo que está bien. Ahora, ¿cómo vemos a la China? ¿Quién puede hoy día competir con China? No, es muy difícil. Ahora, lo que vemos con la China es que China, por ejemplo, yo hablo del continente africano y de la experiencia de mi país, que a veces donde hace falta dinero fresco para inyectar, o sea, inversión fresca, diría yo. Inmediatamente China responde, lo que no es el caso con otros socios que en el proceso, ¿no?, de desbloquear inversión toma más tiempo y quizás más condiciones que China no impone. Entonces hay esta facilidad y esta posibilidad de que China, que tiene usted más chances de tener algo con China en cuanto a inversión que con otros socios. Quizás también esta es la realidad. Bueno, ahora, ¿cómo valoro eso? Me parece que hay quizás una cautela, es que también, por otra parte, ojo a que la facilidad con que viene China
también impide quizás el esfuerzo de industrializarse. Quizás este es el revés de la medalla en cuanto a facilidad. Tiene facilidad para responder, sí, muy bien, pero la otra cara de la moneda es que si se continúa así, entonces usted no se desarrolla, porque ella es capaz de ofrecerlo todo. Tiene equipo, por ejemplo, si hablamos de procesos de desarrollo, en el desarrollo el factor tiempo juega un papel decisivo. Y China tiene equipos que trabajan día y noche. Voilà, lo que no hacen otros socios. Por razones de organización, de procesos administrativos y eso. No estoy haciendo una crítica, pero es una realidad. Entonces, esos países que tienen ¿cómo decir?, que presentar obras ya hechas rápido, ¿con quién lo va a hacer? Esta es una realidad. Entonces, competir con China hoy es bastante difícil. Claro. Es verdad, muy difícil competir con esa forma de trabajar. Siguiendo con el tema económico, uno de los temas, siguiendo en línea con lo que usted comentaba al principio, ¿no?, de diversificar y ver nuevos sectores, hay uno que es claramente el turístico, ¿no? Cuando después de la primavera árabe, y siempre se habla del norte de África, el Magreb en concreto, que tiene un espacio un recorrido de crecimiento en el sector turístico espectacular. El problema es que la seguridad, los atentados terroristas, esto ha hecho mucho daño a este sector, que realmente, si llegado el día en que no hubiera ningún problema, va a facilitar, porque en el momento que las personas visiten y conozcan Argelia, pues podrán invertir, conocer, exportar y mucho más. Es un círculo virtuoso, ¿no? El año pasado Túnez tuvo, que es un país vecino, tuvo un buen crecimiento en tema turístico. Argelia, se habla, las noticias que llegan, ¿no?, es que hay un objetivo muy ambicioso, ¿no?, para el 2025 llegar a 20 millones de viajeros, pero estamos todavía ni siquiera en la octava parte, en 2 millones, ¿no?, en el año 2017, ¿no? ¿Cómo valora esto? Porque, claro, los turistas europeos, claro, esto beneficia a España, lógicamente, porque es competencia dentro del Mediterráneo, pero yo creo que todos ganamos y Argelia tiene todo por crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo ve este tema desde un punto de vista del gobierno para asegurar aquí en España, en Europa, la seguridad de los turistas y viajeros que vayan a su país? Bueno, si hablamos del turismo, usted tiene razón en decir que hay perspectivas de crecimiento evidentes. Ahora, desde la independencia, el turismo en Argelia no ha sido una prioridad. ¿Por qué? Ni lo puedo yo explicar. Yo tengo una explicación, pero a nivel muy personal, que nada tiene que ver con algo oficial. Yo pienso que también de toda la guerra de liberación la gente no tenía la mente en como prepararse, ¿no?, para, diría yo, vender la imagen de Argelia al exterior. Estábamos más involucrados y más envueltos en lo nacional. Quizás nuestra historia explica eso, porque no tenemos la misma con nuestros dos vecinos, Marruecos y Túnez, que han sido protectorados. Como dice el nombre ya de protegidos. Nosotros era otra historia, una guerra feroz. Entonces, francamente, no ha sido una prioridad. Y sigue así. Mientras se realiza perfectamente que el turismo es el nexo de todos los servicios. De desarrollar el turismo quiere decir que usted tiene buenas infraestructuras, hoteleras, etcétera, agricultura, salud, porque la gente se puede enfermar, y sobre todo un sistema de transporte y bancario excelentes, ¿no?, al menos agilizados, modernos, etcétera. Se está trabajando en todo esto, como a nivel de nuestros vecinos, pero como sector no ha sido una prioridad. Quizás la historia de nosotros tiene algo que ver con esto, quizás. Pero esto es una explicación a nivel personal. Ahora, estamos conscientes de que, por ejemplo, un país como España, que ha recibido
más, me parece que 85 millones, ¿no? El año pasado es algo que me deja así asombrado, ¿no? 2 millones que representa 2 millones, entonces nunca podemos competir con España. Pero usted ha apuntado una complementariedad, porque realmente me parece un lujo nuestra región. Desde Egipto hasta Marruecos es una continuidad en cuanto a cadenas de montañas, de paisajes, etcétera, de costas, que es muy bonita y que, diría yo, a través del Mediterráneo tienen una continuación hasta España, ¿no? Entonces, es una complementariedad. Ahora, esto no me hace perder de vista de que España tiene una excelente experiencia en turismo, y esto también hay que empujar. En esto estoy empujando porque también tenemos un plan de desarrollo de hoteles para turismo de cierta categoría, y España puede mucho, tiene mucho que ofrecer en este campo. Muy bien. Bueno. Sigo, porque ha entrado otra pregunta de energías renovables y se la lanzo, ¿no? Dice el asistente que le pregunta, hay un proyecto que creo que usted también ha comentado, ¿no?, de alcanzar 24.000 megavatios en renovables, y le hace una pregunta muy concreta, no sé si a lo mejor usted la conoce. Dice que los plazos de licitación en Argelia son relativamente cortos. Dice, y entonces él pregunta si es posible alargarlos para los consorcios internacionales de energía que tienen en prospección invertir en Argelia. Yo, francamente, de entrar en detalles de estas inversiones en el campo, me parece que Sonatrach tiene una larga experiencia y variada con sus socios, inclusive con los nuevos. Entonces, seguramente que la pregunta esta se va a contemplar dentro de la experiencia que Sonatrach tiene. Yo he tenido la oportunidad de recibir al director general, el presidente de Sonatrach, 3 veces aquí en España, y de verdad es bastante abierto a experiencias nuevas. Y además, como ustedes quizás saben, ha llevado un plan de modernización de Sonatrach que va de ahora a 2000, como él le llama, el horizonte 2030, dentro del cual estas posibilidades se contemplan. Entonces yo pienso que esta posibilidad existe. Vale, cambiando ya de temas, dejamos temas económicos y nos centramos en otros temas de el entorno de Argelia o temas internos. Hay una pregunta que hace un periodista de Radio Nacional sobre la relación con Libia, ¿no?, que es un país que está dividido desde hace 7 años, y le preguntan si tiene Argelia sellada la frontera con Libia para frenar a los yihadistas. Y luego una segunda pregunta de este periodista, si avanza el fundamentalismo musulmán en su país. Sí. Con Libia, claro que estamos de verdad muy involucrados en lo que pasa en Libia, porque tenemos desplegados unidades militares en lo largo de la frontera, que es larga de casi 1000 kilómetros cuadrados con Libia, que es enorme. Entonces es un país vecino que, claro, nos preocupa mucho la situación que hay ahí, porque primero queremos que Libia recobra muy rápidamente su estabilidad. La estabilidad de Libia quiere decir la estabilidad de Argelia, es evidente. Entonces, esta situación de crisis que está allí nos afecta bastante, y realmente lo que queremos es que por todos los medios pacíficos se pueda llegar a recobrar la estabilidad de Libia, francamente. Ahora, usted dice, ¿crece el yihadismo en la región o en Argelia? ¿En Argelia? En Argelia. Sí. No sé si la pregunta... No, la pregunta era si está sellada la frontera para los que vienen de Libia, sí, y luego que si crece el fundamentalismo musulmán dentro de su país. De mi país. Claro, la frontera está allí, entonces las unidades, que es muy costoso, porque este dinero y este esfuerzo lo quitamos del desarrollo. Entonces,
Para nosotros es mejor que la estabilidad vuelva lo más rápido posible para desarrollar más, no solo a Argelia, también a Libia, que lo necesita, ¿no?, para la reconstrucción. Habiendo dicho eso, claro que el fundamentalismo no, bueno, vencimos quizás el terrorismo en Argelia con los medios de Argelia, porque casi en aquel momento que pasamos luchando contra el terrorismo estábamos solos, francamente. Bueno, las ideas siempre están, ¿eh? No hay que hacerse ilusión, están siempre ahí. Pero la experiencia que pasamos con estas ideas que quieren, no sé, hacer, ni se puede calificar, porque son ideas que están contra toda modernidad casi. Que no es, porque utilizan los medios modernos de comunicación, por ejemplo. Esto no los niega, no niegan esta utilización, pero no permiten ninguna discusión pacífica sobre retos del Islam, del sitio de la mujer, etc. Este es el problema que tenemos no solo en Argelia, pero en el mundo musulmán en general. Y esta me parece que es uno de los retos que se plantean, ¿no?, al mundo musulmán, no solo a Argelia, ¿no? Sí. Es general. Bueno, pero hay que siempre tomar y resistir y explicar, porque es la pedagogía, aunque es repetitiva, hace falta. Bueno, entonces hay que perseguir, hay que ser perseverante para dejar estas ideas que no hacen avanzar las cosas, pero promover las ideas de apertura y de moderación que siempre han caracterizado la religión del Islam, siempre. Bien, hablando de otra cuestión, usted también lo ha comentado en su exposición. Bueno, Argelia es un país de tránsito, como usted decía, ¿no?, de los países subsaharianos que huyen de zonas de conflicto. También los propios argelinos, que creo que fue en el mes de noviembre especialmente, ¿no?, que hubo un pico de inmigrantes ilegales. Quería preguntarle cómo valora, son dos cosas, ¿no?, cómo valora la relación de España y Argelia en este ámbito de la política de inmigración ilegal, y luego cómo valora la política actual de la Unión Europea, donde hay distintas voces, algunas más rígidas, otras más flexibles, con respecto a la entrada de migrantes en la Unión. Sí, bueno, en la migración yo quisiera dar fe de la excelente cooperación que tenemos con España. En cuanto a migración irregular, tenemos un cuadro institucional que permite realmente, gestionar este asunto, que realmente es también transfronterizo y que abarca a todas las clases, porque yo he podido ver por experiencia, al menos de los irregulares que recibimos de Argelia, que hay gente que no necesita migrar, francamente, que son comerciantes, que tienen bienes, etcétera, pero que dicen que necesitan aberturas. Y entonces toman selfies para mandarlas y decir que nosotros hemos podido cruzar de noche, una cosa. Bueno, también existe este fenómeno. También, diciendo eso, no quiero negar el problema de la migración. Es un problema de verdad multidimensional. No voy a entrar en describirlo, porque me parece, bueno, el resultado es que existe y que es realmente en manos de redes que tienen un dineral increíble, y que estas redes están también interconectadas, gran parte de ellas, con redes de terrorismo también, y de crimen transnacional, o sea, trata de personas, etc. Entonces es bastante grave, porque realmente impacta no solo a la estabilidad, pero también a la cohesión social. Ahora, estamos confrontados a migración irregular que viene del África subsahariana.
Y ahora no somos un país de tránsito, somos un país de destino. Si no hacemos nada, ¿cómo va a ser de Europa? Entonces el lazo con Europa es este. La cooperación nos exige, no solo a nuestro nivel, a nivel nacional, pero también a nivel del vecindario, hacer todo lo posible para que las poblaciones del África subsahariana puedan tener perspectivas de desarrollo, porque si no el fenómeno va a continuar. Y de ahí mi mención del plan que se adoptó en la Unión Europea, plan de inversión en África y entorno, precisamente para ayudar a dar perspectivas duraderas. Ahora, la maquinaria de la Unión Europea es un poco pesada. Quizás hay que agilizar un poco el proceso para que esto pueda realmente empezar. Pero me parece de interés común que esto funcione, que nuestros esfuerzos a nivel nacional continúen, aunque son muy costosos, porque le hacemos a nuestra propia cuenta. Y otra cosa que quisiera mencionar en cuanto a migración irregular, en Argelia, por ejemplo, ya se ve que en sectores de la economía tenemos ya integrados no diría a buena parte, pero a una parte de esta migración. Por ejemplo, en los proyectos de alojamiento, ¿cómo se dice? De habitación, de logement. De refugiados. No. La construcción, de construcción, donde las grandes obras ahora son, el gros œuvre está realizado por migrantes subsaharianos. En agricultura, muchas cosas se hacen también con migrantes subsaharianos. Entonces, no es solo una política, ¿no?, de controlar la migración, pero en cuanto se puede integrar, nuestra economía no es tan grande como la de España, como para integrar al número muy importante que tenemos de migrantes. Pero hacemos lo que podemos. Ahora, en cuanto a Europa, si Argelia dejara de hacer sus esfuerzos, dejar pasar a los 400 diarios que recibimos, ¿qué va a ser de Europa? Por eso digo, lo que pasa es que me parece la migración ha sido como pan bendito para los extremistas en Europa y no a amenazar con una invasión que va a venir de África mientras el 80% de migrantes queda en el continente africano, no viene a Europa. Bueno, este es el precio que hay que pagar. Sí. En este sentido, hace unos meses se hablaba de construir los centros de refugiados en el norte de África y su país se opuso, lógicamente, ¿no? Es que, francamente, no podemos política y moralmente, Argelia, que ha luchado contra la colonización, ve muy mal, ¿no?, tener centros de refugiados. La gente tiene que tener dignidad. Luchamos mucho por tener una dignidad. No se puede mantener a gente en centros, al menos en mi país, en centros de refugiados. Son jóvenes, madre mía. Necesitan dignidad, necesitan trabajo. Alors, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar a África. Tiene un retraso en su desarrollo. Si queremos hacer algo positivo, me parece que todos los gobiernos han tomado este compromiso, sobre todo después de la conferencia esta sobre migración que tuvo lugar en Marrakech y también en varias antes, ¿no?, en La Valeta, etcétera, es dar perspectivas de desarrollo y no dar perspectivas de tener centros de refugiados. Bueno, esta es la posición de mi país. Ya que he hablado del tema de la colonización, últimamente Francia y en concreto el presidente Macron parece como que está reconociendo los errores pasados en la colonización de Argelia, errores cometidos, ¿no?, con asesinatos incluso de personas, ¿no?, en los años 50, previos a la independencia de Argelia. Ese pasado oscuro que ha tenido Francia y que ahora estás un poco admitiendo, ¿cómo lo valoran ustedes?
es positivo en alguna forma. Claro, ¿no? Sí. no, es muy positivo, no vamos a negar. Me parece que merece realmente saludar el gesto del presidente Macron, que ha reconocido la tortura que ha hecho el ejército francés bajo la política de colonización. Entonces no hablo yo de los franceses, sino hablo de la política de colonización de Francia. Y torturaron a ese joven matemático que se llama Maurice Audin, que tiene ahora una plaza, no ahora, desde la independencia, porque él ha tomado la nacionalidad argelina y ha abogado siempre por la independencia de Argelia, por eso se torturó a muerte y murió. Y nunca Francia ha reconocido, porque su mujer, que acaba de morir recién, ha pasado toda su vida en pedir a la administración francesa reconocer la tortura esa que se produjo, que se cometió contra su marido, y ha venido solo con el presidente Macron. O sea, es muy tarde, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Hay una pregunta, volviendo a un tema económico, porque me han llegado dos preguntas sobre el tema del sector espacial, porque Argelia es la potencia número uno del continente africano en este sector, que incluso tiene una agencia espacial, y que exististe acuerdos de colaboración entre España, que también tiene un peso importante, ¿no? Sobre todo con Airbus, y su país. Sí, mira, esta pregunta me recuerda a la que se me puso cuando vine por primera vez a este encuentro. E intenté realmente hacer una conexión con el responsable de la Agencia Nacional Espacial. Y no he podido realmente hacerlo por razones de que aquí no existe una agencia, que son gente, me parece que la actividad espacial está entre diferentes departamentos, y no pude obtener una invitación de estas partes para que venga el director de nosotros aquí, porque están interesados en tener, y España además tiene una buena experiencia en lo espacial, pero de verdad yo lanzo como se dice, un llamamiento a todos los que puedan ayudarme a tener una invitación para nuestro director a que venga aquí. Bien, ya terminando, hay una pregunta relacionada con esta nueva convocatoria electoral en abril. Y bueno, el presidente Abdelaziz Bouteflika se presenta de nuevo y opta a un quinto mandato, como decíamos antes, ¿no? Aquí varias cosas. La primera es si va a haber un reemplazo en el futuro, porque lógicamente ya tiene más de 80 años, ¿no?, el presidente Bouteflika. Sí se ve, porque además ha sido un factor de unión en los últimos años, ¿no?, con los problemas que hubo en los años 90. Y luego lo segundo es si, hubo en las elecciones de 2014 hubo un bajo nivel de votación, solamente el 50%, la mitad de la población se abstuvo para ir a estas elecciones. ¿Sí? Si piensa que hay un cierto desafección, desapego por parte de la población argelina con el régimen del país, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Ya para terminar. Efectivamente, tenemos, como ya mencioné, elecciones el 18 de abril próximo. Y entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Me parece que el factor de estabilidad es muy importante, porque tenemos una región bastante frágil, francamente. No voy a repetir todo ya lo mencionado. Ahora, ¿hay un reemplazamiento? No sé. Puede ser. Yo, francamente, no soy al tanto como para responder de manera tajante y decir que sí, que va a haber o no va a haber. Puede ser que sea el caso. Y se mencionó el bajo nivel de participación. Me parece que si alcanza la mitad de la población estaría bien, porque si vemos el nivel de hoy día, el desafecto que produce la política en general, es bastante, ¿qué pasa? Es los cambios tan acelerados de nuestro mundo. Hay una desafección, sí, pero la vemos en todas partes del mundo también. Pero esto no es una excusa para no responder a la cuestión. Yo considero que si hay la mitad de la población, o sea, el 50% que acude a las elecciones, sería un buen índice, teniendo en cuenta el contexto ese de desafección
que está ocurriendo en la escena internacional. Eso es lo que puedo decir a estas alturas. Sí, está muy bien. Pues ya hemos llegado a la hora. Muchísimas gracias a la embajadora Tarus Faruqi por su exposición y por sus respuestas, que no se ha escondido con ninguna de las preguntas, o sea que enhorabuena. Le deseo todo tipo de éxitos en el tiempo que va a estar aquí todavía con nosotros en España, y esperamos contar con ustedes en el futuro, si dentro de unos años, quién sabe. Y también quiero dar las gracias a don Pedro Miró, vicepresidente y consejero delegado de CEPSA. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.